Bienvenidos a Voces de Terror. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Y qué hora es en tu país? Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate para escuchar lo que muchos preferirían olvidar. No sé si esto va a sonar creíble para alguien, pero necesito contarlo. No lo he compartido con nadie más. Solo con ustedes. Hace unos meses me mudé solo a un departamento antiguo, en el centro de Madrid. Es de esos edificios restaurados con pisos de madera, techos altos y ese olor como a humedad vieja. Me gustaba. Me hacía sentir tranquilo, hasta que noté algo que no encajaba. Fue al tercer o cuarto día. Estaba colocando cajas en el pasillo cuando vi una línea vertical muy delgada en la pared, entre dos habitaciones. No parecía una grieta. Era demasiado recta, demasiado limpia, como si formara parte de algo que intentaron cubrir. Pensé que sería una junta vieja o una reforma mal hecha. Pero esa noche, al regresar del trabajo, vi algo que me heló la sangre. Una luz. Una línea muy fina de luz blanca salía desde esa juntura, como si detrás hubiera una lámpara encendida. Pero según los planos del departamento, ahí no había absolutamente nada. Solo una pared. No pude dormir bien. Algo no estaba bien. Al día siguiente me puse a revisar. Quité parte del zócalo con cuidado. Rompí un poco la pared con un destornillador y encontré una puerta metálica, lisa, sin manija. Solo tenía una palabra grabada en el centro: dentro. No me atreví a abrirla. Me asusté, cerré todo y traté de olvidarlo. Pero esa noche soñé con esa misma puerta. Soñé que estaba abierta y alguien, una voz suave, como de mujer, me susurraba desde dentro: ya estás dentro, solo tienes que recordarlo. Me desperté empapado en sudor. Durante los siguientes días traté de evitar esa parte del pasillo, pero no podía dejar de mirarla, hasta que un día, al volver a casa, vi que la puerta estaba entreabierta. No escuché nada, no sentí frío, pero había un olor metálico, como el de un hospital abandonado. Empujé la puerta y entré. La habitación era pequeña, cuadrada, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz viejo y amarillento. En el centro, una silla de madera. Y frente a ella, un plano. Era el plano de mi departamento. Pero en ese plano sí aparecía esa habitación. Había algo escrito a mano en una esquina. Una frase, con tinta negra: la puerta se cerrará cuando recuerdes. Salí corriendo. Cerré todo y me encerré en mi cuarto. Me repetí que era imposible, que estaba cansado, estresado, que quizás me lo imaginé. Pero al día siguiente revisé el plano que me había dado la inmobiliaria, el mismo que ya había revisado tantas veces, y ahora también mostraba esa habitación. Desde ese momento empecé a notar cosas extrañas. A veces sentía que el pasillo era más largo de lo normal, como si se estirara. Otras veces, los relojes se atrasaban unos minutos sin razón aparente. Una noche, incluso escuché mis propios pasos, viniendo desde dentro de esa habitación. Volví a entrar y ahí estaba, yo mismo, o alguien que se parecía demasiado a mí. Estaba sentado en la silla, con la misma ropa, solo que más pálido, más delgado, como si llevara días encerrado ahí. Me miró a los ojos. No parecía sorprendido, y dijo con voz tranquila: ya estás dentro. Desde entonces, cada vez que parpadeo, durante una fracción de segundo, veo esa habitación. No sé si alguna vez salí de verdad. No sé si lo que estoy viviendo ahora es solo lo que ocurre dentro. Y si estás escuchando esto, dime algo. ¿Estás seguro de que tu casa tiene solo las habitaciones que recuerdas? Siempre me consideré una persona racional.
No creo en fantasmas, ni en espíritus, ni en maldiciones. Pero hubo una noche en que todo eso se puso a prueba. Esto ocurrió hace 2 años. Mi esposa y yo acabábamos de tener a nuestro primer hijo. Vivíamos en un departamento pequeño, así que decidimos convertir el estudio en la habitación del bebé. Lo pintamos, pusimos la cuna, una lámpara tenue y esos adornos que giran con música suave. Todo era perfecto. Durante las primeras semanas todo fue normal. Lo típico, noches sin dormir, llanto a las 3 de la mañana, mamaderas, pañales. Pero luego, las cosas comenzaron a cambiar. Todo empezó con el monitor de bebé. Teníamos uno de esos dispositivos que transmiten video y sonido desde la cuna hasta nuestro cuarto. Una noche, mientras intentábamos dormir, el monitor encendió solo. La pantalla estaba negra, pero se escuchaba algo, una voz, muy baja, como un murmullo. Al principio pensé que era interferencia, pero mi esposa se incorporó en la cama y me preguntó: ¿Tú oíste eso? Fuimos corriendo a la habitación del bebé. Estaba dormido profundamente, todo en silencio. Pensamos que había sido nuestra imaginación, hasta que pasó otra vez, y otra, siempre a la misma hora, entre las 3:12 y las 3:15 de la madrugada. La voz no era clara, pero parecía decir su nombre, el nombre de mi hijo, una y otra vez, susurrado, casi cantado, como una canción rota. Grabé una de esas noches con el celular, y lo que capté no tiene sentido. No había nadie en la habitación, solo mi hijo dormido, pero en el fondo, justo debajo del murmullo, había otra cosa, un sonido como uñas arrastrándose por madera. Al día siguiente revisé toda la habitación. Busqué cables sueltos, grietas, algún animal. Nada. Pero al inclinarme junto a la cuna, me fijé en algo extraño. Había una pequeña abertura en el piso, justo debajo. No era parte del diseño original, como si hubieran cubierto algo y el tiempo lo hubiera dejado al descubierto. Llamé a mi padre, que es carpintero, para que viniera a revisar. Cuando quitó la tabla, encontró una cavidad, un hueco rectangular, muy angosto, y dentro, una caja. La abrimos. Había papeles viejos, un chupete antiguo y una fotografía. Una mujer de los años 60. Sostenía a un bebé. Detrás de la foto, escrito con una letra desordenada, decía: «No lo dejes solo, él regresa por las noches». No entendíamos nada. Esa noche no dormimos. Dejamos al bebé con mis suegros y pusimos una cámara grabando toda la habitación. Las 3:14 exactamente. Se escuchó la voz de nuevo, pero esta vez más cerca del micrófono, y luego se movió la cuna. No un temblor, no una vibración. Se movió como si alguien la empujara desde abajo. Fuimos a revisar. Nada. Todo cerrado. Ninguna entrada desde el exterior. Pero cuando revisamos la grabación, vimos algo que no habíamos notado en directo. Justo debajo de la cuna, por una fracción de segundo, se asomaron unos dedos, negros, delgados, como si salieran desde el piso. Tiré la caja. Sellamos la cavidad y nos mudamos al mes siguiente. Mi hijo está bien. Tiene 2 años y medio ahora. Pero a veces, cuando juega solo, lo escucho susurrar. Y dice algo que no le hemos enseñado. Dice un nombre que no es el suyo. No sé si esto que voy a contar tiene alguna explicación lógica. Lo único que sé es que desde hace semanas siento que algo me está observando desde el otro lado del espejo. Y no me refiero a una sensación metafórica. Literalmente, no. Soy yo el que aparece ahí. Déjame explicarte. Todo empezó hace 3 meses. Soy diseñador gráfico. Trabajo desde casa. Paso muchas horas solo frente a la pantalla. Lo admito.
Mi rutina es simple. Me despierto, me lavo la cara, me preparo un café, me siento frente al monitor y trabajo hasta que se hace de noche. Casi nunca salgo. Una mañana cualquiera fui al baño medio dormido. Encendí la luz y cuando levanté la vista para mirarme en el espejo, algo me hizo frenar. Mi reflejo parpadeó medio segundo después que yo. Fue apenas un retardo, como un error de sincronía, pero suficiente para que mi cuerpo lo notara antes que mi mente. Tuve esa sensación que uno tiene cuando baja una escalera y cree que hay un escalón más, y no está. Me quedé mirándome por un rato sin moverme. Pensé que quizás era el cansancio o un efecto de la luz, pero al día siguiente volvió a pasar. Esta vez no fue solo el parpadeo, fue una ligera inclinación de la cabeza que yo no hice. Lo vi claramente. Mientras yo me quedaba quieto, mi reflejo giró apenas el cuello como si me estuviera observando. Desde dentro, quise ignorarlo. Le tomé una foto al espejo, grabé un video. Todo parecía normal, pero al reproducirlo noté algo más inquietante. En el video, mi reflejo tenía una expresión distinta a la mía. Yo tenía la cara seria, neutral, pero en el reflejo había una mueca apenas perceptible, como una sonrisa contenida. Desde entonces empecé a evitar el baño. Me lavaba la cara en la cocina, pero una noche olvidé esa regla autoimpuesta. Me desperté sediento a las 3 de la madrugada. Fui a buscar agua y al pasar por el pasillo sentí que algo se movía. Volví sobre mis pasos, encendí la luz y ahí estaba, mi reflejo en el espejo del pasillo. Solo que yo no estaba frente a él, estaba unos pasos más atrás, y mi reflejo me miraba directamente, como si me esperara, como si supiera que iba a aparecer. Me paralicé. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Quizás segundos, quizás minutos. Luego pasó algo que no puedo explicar. Mi reflejo levantó la mano y tocó el cristal desde dentro, como si estuviera probando su límite, como si quisiera salir. Corrí. Cerré la puerta del baño. Cubrí todos los espejos con sábanas. Llamé a un amigo para que se quedara conmigo unos días. Me sentía ridículo, pero no podía seguir solo. Una noche le pedí que me acompañara a quitar las sábanas, para mostrarle que todo estaba en mi cabeza. Pero cuando destapé el espejo del baño, él me dijo algo que me dejó helado. ¿Por qué tienes un corte en la ceja? ¿Qué? Yo no tengo ningún corte. En el espejo, tu reflejo lo tiene. Me miré. No tenía nada, pero el reflejo sí, una línea delgada sobre la ceja derecha, como una herida mal curada. Desde ese momento, empezó a ocurrir cada vez más seguido. El reflejo cambiaba. A veces se movía antes que yo, o se quedaba quieto cuando yo me movía, o me miraba con una expresión que no podía identificar. Y luego vino la peor noche. Estaba dormido y escuché un golpe seco, como si algo se quebrara. Fui al baño. El espejo estaba roto, pero no en 1000 pedazos, solo una grieta horizontal, justo a la altura de mis ojos, y algo más. En el lavabo había pequeños fragmentos de vidrio, y sobre uno de ellos, una gota de sangre seca. No era mía. Desde entonces no he vuelto a verme al espejo directamente. Me grabo con el celular y veo la imagen por pantalla. Es lo único que me da algo de control. Pero sé que él todavía está ahí, que sigue esperando. Y anoche, mientras revisaba una grabación vieja, noté algo nuevo. Por una fracción de segundo, antes de que termine el video, mi reflejo parpadea y sonríe, mientras yo ya me había dado la vuelta, y escuché un susurro, que no recuerdo haber dicho. Uno de los dos tiene que quedarse del otro lado. Y ahora tengo miedo de que la próxima vez que lo mire, ya no me vea a mí.
Nunca supe si fue una casualidad o una forma de castigo, pero desde que perdí a mi hermana, hay una silla vacía junto a mi cama que nunca vuelve a estar en su sitio. Déjame explicarlo bien. Mi hermana menor murió hace 4 años. Un accidente de auto. Yo era el conductor. Volvíamos de una fiesta. Yo había bebido, pero pensé que podía manejar. Ella me decía que fuera más lento, que tenía sueño. Yo bromeaba como siempre. Me reía. 5 minutos después, el auto se salió del camino. Ella murió en el acto. Desde entonces, cada noche, cuando apago la luz para dormir, siento su presencia. Y no lo digo como una metáfora. Siento un peso, como si alguien estuviera sentado al borde de la cama. A veces incluso oigo la madera de la silla crujir. Al principio creí que era mi mente, que era culpa, dolor, insomnio, hasta que empecé a notar un patrón. Siempre dejaba la silla bajo el escritorio, una silla sencilla, de madera, nada especial, pero cada mañana, al despertar, estaba justo al lado de mi cama, como si alguien la hubiera arrastrado en silencio durante la noche. La primera vez pensé que no recordaba haberla movido. La segunda, me molesté conmigo mismo. La tercera, supe que algo no estaba bien. Una noche, harto, puse mi celular a grabar. Nada sofisticado, solo una app con cámara nocturna. Revisé la grabación al día siguiente. Durante casi toda la noche no pasa nada, hasta las 3:41 am. En la pantalla, sin sonido, se ve cómo la silla se mueve, lentamente. Se desliza desde el escritorio hasta el borde de la cama, como si alguien invisible la empujara. Luego, la cámara se cae sola al suelo. Ni un viento, ni un temblor. Como si algo o alguien no quisiera ser visto. Apagué la cámara. No volví a grabar, pero cada noche la silla sigue ahí. No se mueve cuando estoy despierto. Nunca la veo cambiar de lugar, pero sé que se mueve. Una vez invité a una amiga a quedarse en casa. No le conté nada, solo quería comprobar si yo me estaba volviendo loco o si era real. A la mañana siguiente me miró seria, sin siquiera desayunar, y me dijo: ¿por qué hay alguien sentado junto a ti toda la noche? La miré confundido. ¿Cómo sabes eso? Y me respondió: no dormí nada, pensé que era una broma, pero había una sombra sentada en esa silla toda la noche. No se movía, solo te miraba. Esa fue la última vez que invité a alguien a quedarse. Pasaron semanas, luego meses, y un día decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Antes de dormir, dejé una hoja de papel en el asiento de la silla, y junto a ella, un bolígrafo. Escribí una sola pregunta: ¿qué quieres de mí? Cuando desperté al día siguiente, no había escritura, pero el bolígrafo estaba sobre el suelo, y la hoja tenía una pequeña quemadura en el borde inferior derecho, como si algo caliente la hubiera tocado. No volví a intentar comunicarme, pero esta noche algo cambió. Cuando fui a acostarme, la silla ya estaba junto a la cama, y encima del asiento había una nota escrita a mano, con mi letra, pero yo no la había escrito. Decía: ahora te toca a ti sentarte. Y en ese momento supe que quizás no era culpa lo que sentía, ni pena, sino algo peor: reemplazo. Esto fue Voces de Terror. Espero que las historias de hoy hayan logrado acompañarte o perturbarte, al menos un poco. Subo nuevos relatos con frecuencia, así que si te gustó este viaje, te invito a quedarte. Te dejo aquí 2 videos que seguro también te van a atrapar. Y recuerda, hay voces que solo se escuchan cuando todo lo demás se queda en silencio.